mejores novelas con Estudio Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 911. Apertura de la proleague. El aire crepitaba con el zumbido eléctrico de una transmisión galáctica, atrayendo a jugadores de todas las estrellas en un torbellino de anticipación mientras la apertura de la proleague se acercaba en el horizonte. La insignia del ejército de Black Tar Evolución se erigía como una herramienta divina, esencial para conquistar misiones y mazmorras con una eficiencia sin igual. Junto a este artefacto, cada región albergaba una colección de artículos prohibidos, reliquias cuyo poder podía inclinar la balanza de la equidad e impulsar feroces debates entre competidores. Esto va a ser otro viaje salvaje. Pensó Anxiao para sí mismo, su mente acelerada con la emoción de los eventos próximos. Estaba sentado en el centro de mando tenuemente iluminado de su sede. Las pantallas holográficas proyectando un suave resplandor azul sobre su rostro, resaltando las leves líneas de concentración grabadas en sus rasgos. La habitación zumbaba con el leve murmullo de maquinaria avanzada, un santuario de acero y circuitos que reflejaba su propia destreza mecánica. Los clasificatorios están llegando a su fin, y la gran apertura de la Pro League está a la vuelta de la esquina. Murmuró en voz alta, su voz firme pero teñida de un subyacente de emoción. Anxiao frotó sus dedos juntos, el movimiento deliberado y rítmico, como si canalizara la energía de la competencia inminente. Luego, reabrió los foros en su interfaz, sus ojos escaneando los endless flujos de datos con el enfoque agudo de un depredador acechando a su presa. Las páginas virtuales parpadearon bajo su mirada, llenas de discusiones acaloradas, análisis y predicciones de jugadores que pintaban un tapiz vívido del mundo del gaming galáctico. Todos los jugadores eran elegibles para sumergirse en los clasificatorios, y después de 3 versiones de juego intenso, un masivo influjo de participantes se había inscrito para la tercera temporada de la proleague. Las apuestas eran altísimas, con 40 codiciados spots para equipos y 64 lugares en el torneo individual disponibles en la temporada regular, convirtiendo cada partido en una arena brutal de habilidad y estrategia. La competencia era feroz, una tormenta de rivalidades donde las alianzas se rompían y los héroes emergían del caos. El viejo dicho, cada versión tiene su propia generación de dioses, sonaba con una precisión impactante. La introducción de la tecnología de compresión había revolucionado la clase de mecánicos, elevándola de su estado humilde anterior a una fuerza dominante en la versión 3. Los jugadores sentían el cambio en sus huesos, los mecánicos, previamente eclipsados. Ahora presumían de récords mejorados tanto en juegos de equipo como individuales, sus constructos mecánicos zumbando a la vida con una precisión devastadora. Esto era especialmente evidente en las partidas individuales, donde los mecánicos que habían sido limitados en versiones anteriores ahora deslumbraban a los espectadores con trampas ingeniosas y defensas automatizadas. La calificación de su profesión se disparó a Ewan, marcándolos como tanques Premier capaces de resistir los asaltos más fieros mientras repartían una retribución calculada. Sin embargo, esta gloria recién descubierta tenía un costo. La clase de mecánico era notoriamente intensiva en recursos, un quemador de dinero, que dejaba a los jugadores lidiando con la amarga dulzura del éxito. A pesar de la tensión financiera, sus capacidades de combate brillaban como cromo pulido, atrayendo admiradores e imitadores por igual. A lo largo de las diversas regiones de competencia, los mecánicos más formidables provenían del Anillo Estelar Roto, una región que se había vuelto sinónimo de innovación mecánica. El ejército de Black Star, bajo el liderazgo de Anxiao, había consolidado su reputación como el refugio definitivo para mecánicos, sus filas rebosantes de talento afilado a través de entrenamiento riguroso y conocimiento compartido.
A medida que la profesión de mecánico avanzaba, una ola de caballos oscuros, perdedores con potencial crudo, comenzó a dejar su marca, sorprendiendo a veteranos y novatos por igual. Sin embargo, esta línea temporal se desviaba de los recuerdos de An Hiao de su vida anterior. En esa era, Maplemon solo había entrado en la Pro League por primera vez en la versión 3, su ascenso modesto e inadvertido. En esta vida, impulsada por su participación temprana y fuertes lazos, ya había competido en la Pro League anterior, logrando un respetable puesto en los 30. Su buena relación con Frenziet Sword no pasó desapercibida. Rivervale extendió una rama de olivo temprano, firmándola antes de que comenzara la temporada. Ya no era un agente libre, Maplemon ahora se erigía entre las filas profesionales, sus atributos de personaje, equipo y habilidades refinados hasta un filo brillante. Había asegurado un lugar firme en los primeros 64 de la categoría individual, su calificación un testimonio de su crecimiento y determinación. Lo que añadía combustible al fuego era el audaz movimiento de clubes australianos y rusos, basados en el anillo estelar roto, de enviar a algunos de sus jugadores para interrumpir los clasificatorios y desafiar a los dominantes equipos chinos. Esto no era una subcontratación directa, pero avivó olas de insatisfacción entre la base de jugadores chinos, cuyos foros estallaron en indignación. ¿Cómo se atreven a enviar foráneos a robar nuestros pods? An Xiao reflexionó, un destello de irritación cruzando su mente mientras leía los treas acalorados. Los jugadores chinos lo veían como un insulto. Los jugadores profesionales de esas regiones se quedaban en casa, pero desataban matones para causar problemas y fingir ser contendientes. Sus supuestos grandes clubes no son más que bullies en el patio de recreo. Posteó un jugador, sus palabras goteando de desprecio. Los equipos australianos y rusos enfrentaron un targeting implacable, sus esfuerzos derrumbándose bajo el asalto, lo que llevó a eliminaciones rápidas que dejaron el campo de clasificatorios más unificado, con los clasificatorios terminando en todas las regiones. La Pro League estaba lista para tomar el centro del escenario, sumergiendo a los jugadores en un frenesí de análisis. Los videos inundaron los foros, diseccionando actuaciones con meticuloso detalle, desde jugadas estratégicas hasta errores críticos. An Hiao se sumergió en este mar digital, su propia reputación atrayendo un escrutinio similar, mientras los foros zumbaban con debates sobre su influencia en el juego. Después de desplazarse por los posts por un rato, un nuevo thread estalló en escena, disparándose hasta la cima y captando la atención de An Xiao como un imán. Era el último episodio de Galaxy Teams, el empuje promocional final para la apertura de la Pro League. Un programa que siempre monitoreaba de cerca. Con un gesto rápido, se zambulló en él, la interfaz expandiéndose ante él. Hola, jugadores. Este es Galaxy Times, su fuente principal para las últimas noticias del juego. Nos dedicamos a elevar su experiencia de gaming a alturas estelares. Anunció el presentador masculino, su voz suave y entusiasta, transmitiendo el calor de un amigo confiable. Con los clasificatorios llegando a su fin, la cuenta regresiva para la Pro League ha comenzado oficialmente. Intervino la presentadora femenina, su tono vivo e infeccioso, construyendo la suspense como un director guiando una orquesta. Estamos emocionados de recibir a una alineación de jugadores profesionales de los clubes del Anillo Estelar Roto. Démosles una calurosa bienvenida. Continuó ella, sus ojos brillando con genuina emoción. El sonido de aplausos y vítores atronadores llenó la transmisión, mientras los jugadores se conectaban y enfrentaban la cámara, sus rostros iluminados con orgullo y nerviosismo. Uno por uno se presentaron, sus voces estables a pesar de las altas apuestas. Bienvenidos, todos, a Galaxy Times, dijo la presentadora femenina, su sonrisa radiante mientras se dirigía al grupo. En nombre de jugadores de todas partes, les felicitamos por clasificar para la Pro League. Esta versión ha traído una ola de caras frescas,
Y muchos la llaman la era de los caballos oscuros. Comencemos con ustedes, los novatos. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre entrar en el spotlight? La presentadora se volvió hacia el grupo de rookies, cuyas respuestas fluyeron con una mezcla de humildad y ambición. Cada uno era una cara familiar para Anxiao, evocando recuerdos de su vida anterior, donde estos jugadores habían risen a la prominencia en la versión 3. Hablaban de sus shortnays, sesiones de entrenamiento agotadoras, sesiones de estrategia hasta tarde en la noche, y el tris de superar las probabilidades. Es surreal estar aquí. Un recién llegado confesó, su voz temblando ligeramente de emoción. He soñado con esto desde que agarré una llave inglesa por primera vez en el anillo de la estrella rota. Ahora, con la evolución de la clase de mecánico, siento que realmente podemos dejar nuestra huella. Anxia observó con un sentido de nostalgia. Estos jóvenes talentos le recordaban a estrellas en ascenso, con futuros tan brillantes como las galaxias que exploraban. En su mente, su potencial rivalizaba con el de leyendas como Li y Hao Tian, y no podía evitar sentir un orgullo paternal creciendo dentro de él. Una vez que los recién llegados compartieron sus historias, la entrevista se centró en los profesionales experimentados, los verdaderos protagonistas del episodio. El foco se posó en equipos como Longeski y River Valley, cuyos capitanes exudaban confianza forjada en batallas pasadas. Hao Tian, King Admiral y Frenchiet Sword. Los 3 capitanes que lograron un impresionante ranking internacional en la última liga. Comenzó la presentadora, sus palabras cargadas de respeto. Con la tercera liga pro a la vista, ¿sienten el peso de las expectativas presionando? Frenchiet Sword asintió, su expresión seria, pero decidida, con los ojos reflejando el fuego de la competencia. La presión es innegable. Respondió él, su voz firme y resuelta. Cuando has probado el éxito, todos te vigilan, y un error puede parecer un desastre. Pero eso es lo que nos impulsa, es el combustible para nuestro fuego. Tenemos una estrella emergente en Maplemon, y la química del equipo es más fuerte que nunca. Estoy seguro de que avanzaremos más esta vez y lograremos una gloria aún mayor para nuestra bandera. Sus palabras flotaron en el aire, inspiradoras y genuinas, encarnando perfectamente su personalidad audaz y orientada al liderazgo. Eso es inspirador, y le deseamos la mejor de las suertes a River Valley. Respondió la presentadora con un asentimiento. Ahora, volviendo a Long Sky y Dynasty, como campeones y subcampeones del torneo anterior, ¿cuál es su plan de juego? ¿Dónde esperan llegar esta temporada? Hao Tian, siempre el pilar estoico, la miró con una intensidad inquebrantable. Nuestra meta es simple, defender el campeonato. Declaró, su voz firme e inquebrantable, como una fortaleza resistiendo una tormenta. Cualquier cosa menos eso sería un retroceso, y no estamos aquí para retroceder. King Admiral, con su sonrisa carismática característica, intervino con suavidad. Qué oportuna pregunta. Nuestros ojos están puestos en el mismo premio, el título de campeones. Dijo, su tono ligero pero con un filo competitivo. No solo lo buscamos. Vamos a por ello con todo lo que tenemos. Parece que ambos capitanes rebosan confianza, unidos en su búsqueda por traer el honor de campeones de vuelta a China. Intervino la presentadora rápidamente, su diplomacia disipando la creciente tensión como una brisa refrescante, mientras el aroma de la rivalidad se intensificaba en el aire. Después de que el episodio concluyó, Anxiao revisó las respuestas de los jugadores. Una mezcla de optimismo y vitriolo inundaba la sección de comentarios. Los foros eran un campo de batalla de opiniones. Cada publicación un arma en la guerra de palabras. Abef Yulik Todeen Yugete Bericingu publicó. En la última versión, logramos 3 de los 8 puestos en cuartos de final. Si Dynasty no hubiera enfrentado a nuestros propios compatriotas 2 veces, quién sabe, quizá habríamos barrido el segundo lugar también. Es nuestro momento de brillar. Ertuin Lotuse Sonastema agregó. ¿Cuál es la marca de un verdadero equipo poderoso? Akartov Breade escribió con entusiasmo. Tenemos una gran oportunidad de retener nuestro título.
Con la clase de mecánico explotando gracias al ejército de Blackstar, y nuestros mecánicos liderando la carga, esta es nuestra ventaja. Nuestra posición general está destinada a subir aún más. Por supuesto, no todos estaban de acuerdo. Los pesimistas y trolls acechaban en las sombras, con sus pullas afiladas e implacables. Rewind se burló. Oh, por favor, basta de fanfarronadas. Tuvieron suerte con ese campeonato y ahora se pavonean como reyes. Jeje, veamos si siquiera llegan a cuartos de final esta vez. A Father of Dudu se desagó. Estoy harto de toda esta adoración a estos pros. ¿Qué tiene de especial? Cualquiera puede jugar a un juego, no es como si estuvieran salvando la galaxia o algo así. Mientras Anciao navegaba por el torrente de comentarios. Estos tipos son maestros para causar problemas. Pensó, con una sonrisa irónica tirando de sus labios. Sus palabras eran como chispas en yesca seca, encendiendo pasiones y rivalidades que solo se intensificarían a medida que avanzara el evento. Unos días después, la ceremonia de apertura llegó según lo programado. El momento que los jugadores habían anhelado finalmente estalló en realidad. Los foros explotaron con una emoción desbocada. Los chats virtuales rebosaban de vítores y predicciones. Antes de que la competencia siquiera comenzara, el canal de transmisión en vivo alcanzó cifras récord de espectadores, atrayendo a millones como polillas a una llama. Anciao, cómodo en su cuartel general, sintonizó también con la pantalla holográfica iluminando la habitación con colores vibrantes y acción dinámica. La batalla de apertura prometía emociones, estrategias desplegándose como una gran sinfonía, y él se acomodó, ansioso por presenciar el amanecer de esta nueva era. Saludos a todos mis suscriptores de habla hispana en Estados Unidos. Gracias por su suscripción. Capítulo 912 Advertencia. El vasto estudio en la nave espacial vibraba con el zumbido bajo y vibrante de motores avanzados, como si las estrellas mismas susurraran emoción, mientras el rugido distante de una audiencia interestelar ansiosa resonaba en el aire, señalando el inicio de otro espectáculo emocionante en la galaxia. Así que, esta es la inauguración de la Liga Pro, siempre una mezcla caótica de estrategia y espectáculo. Me pregunto cómo manejarán la presión estos jugadores esta vez. Pensó Anciao para sí mismo, acomodándose en su silla con una bolsa de bocadillos crujientes en mano, el aroma sabroso llenando su sala de visualización privada a bordo de su nave insignia. La habitación era un refugio acogedor de lujo, con pantallas holográficas parpadeando como constelaciones contra el fondo tenue y estrellado, y una iluminación ambiental suave proyectando sombras cálidas sobre su postura relajada, pero alerta. Bienvenidos a la partida de apertura de la tercera Liga Pro de la Galaxia. Soy su comentarista, Wind Chimes, aquí para guiarlos a través de los choques cósmicos que nos esperan. La voz de Wind Chimes retumbó con una energía entusiasta, su tono suave y profesional, como si fuera un navegante experimentado cartografiando territorios inexplorados. Hola a todos. Soy el comentarista invitado, Boon Hit Dog, listo para sumergirnos en la acción juntos. Boon Hit Dog intervino, sus palabras teñidas de una emoción juguetona e infecciosa que lo hacía sonar como un viejo amigo compartiendo historias alrededor de una fogata galáctica, con los ojos brillando de anticipación en la transmisión de la cámara. Y yo soy el comentarista invitado, Li Ge. Hagamos de esta transmisión algo inolvidable. Agregó Li Ge, su voz estable y analítica, cargada con el peso de un erudito diseccionando batallas antiguas, su expresión calmada y reflexiva mientras ajustaba su auricular. Los tres comentaristas estaban sentados en un estudio elegante y de alta tecnología, anidado en lo profundo de la inmensa nave espacial, que flotaba con gracia sobre el planeta de la competencia como un centinela vigilante. La habitación era un remolino de actividad, con pantallas holográficas proyectando corrientes de datos giratorios y visuales vívidos de la arena,
el aire zumbando con el leve olor de partículas ionizadas del equipo. Las cámaras zumbaban suavemente, capturando cada gesto y mirada, mientras las ventanas panorámicas del estudio ofrecían una vista impresionante del planeta debajo. Su superficie viva con el brillo de escudos de energía y explosiones distantes. En cuanto se conectó la transmisión en vivo, una avalancha de comentarios emergentes inundó la pantalla como una lluvia de meteoros. Sus pings y destellos rápidos creando un caos animado que hacía que la interfaz virtual se sintiera viva y eléctrica. Ang Xiao se recostó cómodamente en su silla, el cojín suave cediendo a su peso mientras se reclinaba, metiéndose un puñado de los bocadillos salados y sabrosos en la boca. Cada crujido era una pequeña indulgencia, un escape momentáneo de las profundidades estratégicas de su mente, mientras observaba los eventos desplegarse con una sonrisa conocedora, sus ojos afilados no perdiendo nada. Los dos equipos que se enfrentan hoy son Lone Sky y Dynasty. Continuó Win Chimes, su voz elevándose con un dramatismo que intensificaba la tensión, como si narrara una saga épica. Fueron los campeones y subcampeones en la Liga Pro anterior. Su último encuentro en las semifinales vio a Lone Sky derrotar a Dynasty, negándoles un lugar en la final. Esa derrota dejó resentimientos profundos, y sus fanáticos han intercambiado pullas como disparos de láser desde entonces. Los campeones están ansiosos por asegurar su primera victoria y mantener su dominio, mientras que Dynasty tiene sed de borrar esa humillación. Este partido promete ser un choque absoluto de titanes. ¿Qué opinan ustedes dos? Bueno, tengo que decir que creo que Lone Sky podría salir victorioso. ¡Boom! Y Tok respondió, su tono rebosante de admiración genuina, inclinándose hacia adelante como si compartiera un secreto con el público. Aotian es el ejemplo perfecto de un jugador que brilla bajo presión, volviéndose más fuerte con cada desafío. Estoy realmente optimista sobre su liderazgo y habilidades, es como una fuerza de la naturaleza en el campo. Espera un momento, en la última victoria de Lone Sky hubo bastante suerte de por medio. Ligue contraatacó, sus palabras medidas y perspicaces, con una ligera arruga en la frente que revelaba su naturaleza analítica. Yo me inclino más por Dynasty. Sin duda, han analizado a fondo su derrota y afinado sus estrategias. Con esa preparación, podrían dar la vuelta y lograr una sorpresa impresionante. Los tres comentaristas debatieron de un lado a otro de unos minutos intensos. Sus voces se superponían en una sinfonía de opiniones diversas. Mientras las luces del estudio proyectaban sombras dinámicas que enfatizaban sus expresiones animadas. Finalmente, Lone Sky y Dynasty hicieron su gran entrada al campo de batalla. Saludando a la multitud masiva y ruidosa, con sonrisas confiadas y posturas firmes, cada jugador realizando sus presentaciones personales con el estilo de artistas experimentados. El héroe que había reclamado la gloria anterior para China avanzó, provocando una oleada de comentarios emergentes que surgieron en la pantalla como una marea, sus notificaciones abrumando la visualización y casi oscureciendo la vista de Ang Xiao. Muy bien, podemos ver que ambos equipos ya están en el campo de batalla. Con eso, la liga profesional comienza oficialmente. Win Chimes declaró, su voz alcanzando un pico de excitación, como si encendiera una mecha. En un instante, los jugadores explotaron en acción, sus movimientos tan rápidos y precisos como rayos o erupciones volcánicas, el campo de batalla estallando en un deslumbrante array de explosiones de energía y maniobras tácticas. El aire crepitaba de tensión, el suelo temblaba bajo la fuerza de sus choques y los métodos tácticos actualizados y el poder destructivo de estos jugadores profesionales elevaron el espectáculo a nuevas alturas. El campo de batalla se extendía vasto y caótico, un vasto escenario de paisajes en ruinas y campos de fuerza resplandecientes, donde cada ataque esquivado y golpe coordinado cargaba con el peso de intensas rivalidades. El estilo de Lone Sky era afilado y penetrante,
como una lanza que atraviesa defensas, impulsado por su destreza agresiva. En contraste, Dynasty exudaba un enfoque más equilibrado y armonioso, su trabajo en equipo fluido y perfecto, como si fueran partes de una máquina bien engrasada ejecutando batallas en equipo y capturas de bandera impecables. Sin embargo, en términos de fuerza individual cruda, Longski tenía una ligera ventaja con jugadores de nivel Dios como Autian, Sleepy Winter y Twinkle Friedrich, cuyas habilidades brillaban como balizas en la tormenta. King Admiral de Dynasty se destacaba como un líder formidable, sus habilidades ligeramente superiores a las de sus oponentes, pero la carga de llevar al equipo pesaba mucho sobre él, evidente en las gotas de sudor en su frente y la determinación en su mandíbula. Esta liga profesional introdujo formatos frescos, incluyendo batallas en equipo y juegos de supervivencia en mazmorras, que Anxiao conocía bien por sus experiencias, aunque los jugadores se sumergían en ellos por primera vez con una mezcla de emoción y aprensión. Las mazmorras seleccionadas variaban en cada juego, extraídas de un grupo que los jugadores habían estudiado meticulosamente. Sus interfaces virtuales brillando con notas y análisis tácticos. Los equipos profesionales se habían entrenado para esto durante más de un año, familiarizándose con la mayoría de las mazmorras en la región, y las elegidas para esta partida coincidencialmente estaban ligadas a las propias aventuras de Anxiao. La batalla en equipo se desarrolló en la serie de mazmorras de guerra secreta, donde ambos equipos fueron arrojados al mismo entorno traicionero, no para una simple carrera contra el tiempo, sino para abordar misiones especiales como asesinar personajes clave o descubrir objetivos ocultos. El aire en la mazmorra estaba cargado de suspense, con sombras danzando sobre ruinas antiguas y conductos de energía parpadeantes, probando las habilidades integrales de los equipos en una prueba dura de ingenio y resistencia. Para la batalla de supervivencia, fue una recreación de Warfare, defensa de planeta Aquamarine, donde los supers de grado Calamidad de Darkstar acechaban como amenazas imparables, sus ataques rasgando el aire con estruendos ensordecedores. Incluso en la versión 2, esta mazmorra seguía siendo un desafío brutal, obligando a los jugadores a navegar por su terreno áspero de tierra quemada y asaltos incesantes. El enfoque de estas batallas en mazmorras estaba en la estrategia astuta y el valor inquebrantable, con los equipos aprovechando cada elemento del entorno, desde estructuras derruidas hasta trampas ocultas, para superar a sus rivales, agregando capas de profundidad e intriga a la liga profesional. La batalla de supervivencia, en particular, se convirtió en un concurso agotador de resistencia, donde el público se deleitaba viendo a los jugadores luchar desesperadamente, con sus fachas arrogantes hechas pedazos bajo la presión. El estilo de batalla imprudente de Longski, impulsado por la preferencia de Autian por la confrontación directa en lugar de la planificación intrincada, chocaba contra la precisión calculada de Dynasty. Sleepy Winter intentó su táctica signature de fingir ser el perdedor, acechando en las sombras con una vulnerabilidad fingida. Pero los instintos agudos y la resolución inquebrantable de King Admiral mantuvieron a Dynasty un paso adelante, aplastando los avances de Longski. En la mazmorra de supervivencia, la escena recreaba el intenso campo de batalla de la historia, con ambos equipos materializándose fuera del santuario, sus escudos protectores brillando como burbujas frágiles contra el asalto. Se enfrentaron a los tres supers de grado Calamidad de Darkstar de frente, la amenaza tan abrumadora que un solo encuentro podía significar la muerte instantánea. El aire lleno del olor acre del humo y el eco de ondas de energía retumbantes. Afortunadamente, una proyección de Black Star apareció como en los eventos originales, ofreciendo un destello de esperanza en medio del caos.
Ambos equipos se abalanzaron a través del caos, con la cabeza baja y el corazón latiendo con fuerza. El juego de supervivencia les permitía chocar entre sí, pero la supervivencia era prioritaria. Los jugadores profesionales, una vez confiados, ahora se escabullían como sombras en la noche, sus expresiones una mezcla de miedo y determinación, para deleite de los espectadores, cuya transmisión en vivo estallaba en olas de burlas alegres y comentarios entusiastas. Longeski cayó primero, sus esquives agresivos fallando ante los ataques devastadores de Ember, reduciéndolos a cenizas en un destello cegador. Dynasty reclamó la primera victoria, rompiendo las esperanzas de campeonato de Longeski y probando su valía. Anxiao tuvo que admitir: King Admiral es realmente un jugador de nivel Dios, un faro de habilidad y liderazgo entre los profesionales chinos. Siempre he admirado su capacidad para elevarse por encima del caos. Al salir de la transmisión en vivo, Anxiao notó que los foros estaban ardiendo con publicaciones sobre la partida, fans de ambos clubes intercambiando pullas acaloradas como comerciantes interestelares regateando por bienes raros. Gol los revisó brevemente, las páginas virtuales deslizándose con un suave zumbido, antes de cerrar todo, con el sabor de sus bocadillos aún presente mientras su mente volvía a los recuerdos de su vida pasada. En mi vida anterior, el calendario de China era brutalmente apretado, y apenas lograron llegar a las semifinales. Sin el ejército de Black Star, el anillo estrellado fragmentado era una sombra de lo que es ahora. Pero ahora, con nuestro ascenso y el impulso al poder de la clase mecánico, defender el campeonato parece al alcance de la mano. Es un universo completamente nuevo ahí fuera. Anxiao reflexionó, sus dedos tamborileando pensativamente en la mesa, con una sonrisa sutil en los labios mientras envisionaba las posibilidades. Ring ring. El comunicador en su mesa sonó con un tono agudo e insistente, rompiendo su ensimismamiento. Con un gesto casual del dedo, Anxiao lo atrajo hacia él por el aire, la interfaz holográfica materializándose con suavidad. El llamante era de la dinastía carmesí, a cargo del proyecto del tótem evolucionario. Su Excelencia Blackstar, lamento interrumpir. La voz del oficial estaba teñida de profundo respeto, su imagen parpadeando con un toque de nerviosismo. ¿Hay algún problema con el negocio? Anxiao levantó una ceja, su tono curioso pero autoritario, sus ojos entrecerrándose ligeramente mientras se inclinaba hacia adelante. Sí, como sabe, algunos bandidos recientemente se apoderaron de tótems evolucionarios comprados por nuestros aliados. Estos ítems robados están circulando en el mercado negro y algunos han sido reclamados por empleadores secretos. Nuestra inteligencia apunta a la organización Blood Gold como uno de los principales sospechosos. El oficial explicó, sus palabras apresuradas pero precisas, su rostro tenso por la urgencia. Organización Blood Gold. Son un grupo resbaladizo, parte de la facción Ley Malvada, que opera el mercado negro galáctico junto con otros grupos turbios. Un paraíso para jugadores que prosperan en el caos. Anxiao pensó acariciándose la barbilla pensativamente. La organización Blood Gold opera según sus propias reglas, a diferencia del Arca Caída. Si emitimos una advertencia en nombre de la dinastía, deberían retroceder. Anxiao musitó en voz alta, su voz firme y calculadora. Ese es el problema. El tono del oficial se volvió más sombrío, su expresión ensombreciéndose. Nuestros espías han detectado señales de radiación de tótem evolucionario en planetas controlados por la Federación de Luz y la Iglesia Arcana. Podrían ser compradores, lo que significa que la organización Blood Gold tiene su respaldo. Bueno, eso no me sorprende mucho. Anxiao entrecerró los ojos, su mente corriendo a través de escenarios, la luz tenue de la habitación destacando la intensidad en su mirada. La Federación de Luz y la Iglesia Arcana estaban desesperados por los tótems a través de medios no convencionales y la organización Blood Gold, con su vasta red y ambiciones, era un peón fácil para sus juegos. Estas tres civilizaciones universales son las potencias supremas en el universo explorado. No es de extrañar que la organización Blood Gold se sienta tentada por sus ofertas, solo buscan un respaldo más grande.
Anxia reflexionó internamente. Entonces, ¿quieren atacar a la organización Blood Gold? Anxiao preguntó, su voz adquiriendo un filo más afilado. Exactamente. Necesitamos enviarles una advertencia fuerte y requerimos su asistencia para recopilar inteligencia. El oficial confirmó su alivio evidente. Entendido. Anxia asintió, sus movimientos deliberados y confiados. Intercambiaron inteligencia rápidamente, los flujos de datos holográficos fluyendo entre ellos como ríos de luz, antes de terminar la llamada. Casi de inmediato, una nueva misión apareció en su interfaz. Advertencia. Introducción de la misión. Las acciones impredecibles de la organización Blood Gold están interrumpiendo las operaciones clave de la dinastía, lo que lleva a la decisión de emitir una advertencia firme y disuadir a otros. Requisitos de la misión. Proporcionar a la dinastía inteligencia sobre 3 miembros de alto rango de la organización Blood Gold. Recompensa. 150,000 puntos de experiencia más 1,000 puntos de contribución de la dinastía más 1 recompensa aleatoria. Rastrear a los altos mandos de la organización Blood Gold, la dinastía apunta a golpearlos en la cima. No es sorpresa que hayan llamado a un mecánico virtual como yo para esto. Anxiao pensó, guardando su comunicador con un gesto de aprobación satisfecho. Después de un momento de reflexión, llamó a Silvia, su asistente de confianza, y su imagen apareció con un destello holográfico nítido. Silvia, ¿hay alguna actualización de la tribu de los Rock Sprites? Han aceptado comprar un nuevo lote de tótems evolucionarios. Informó ella, con una voz eficiente y profesional, sus ojos enfocados y listos para recibir órdenes. Anxiao golpeó los dedos sobre la mesa, el ritmo del sonido eco de sus pensamientos. Diles que, para evitar más incidentes, estoy desplegando parte de mi ejército mecánico para escoltar su flota. Va por mi cuenta. Entendido, transmitiré el mensaje de inmediato. Respondió Silvia, asintiendo antes de que la conexión se cortara. Anxiao se conectó a la red cuántica, invocando a Philip con un comando mental. Philip, en un rato, hackea una cuenta de alto prestigio en el mercado negro y contrata anónimamente a la organización Blood Gold para atacar este nuevo lote de mercancías. Contra fuerzas mercenarias como esas, colgar un cebo era la trampa más simple y efectiva. En los siguientes días, mientras Anxiao esperaba que picaran el anzuelo, se sumergió en las batallas de la temporada regular, con las pantallas de su habitación llenas del frenesí de la competencia. Tras una serie de partidos intensos de ida y vuelta, temporada regular culminó en la determinación de los cuartofinalistas, los 16 mejores individuos y el camino hacia las finales. Dynasty dominó, asegurando el primer lugar en las batallas por equipos con su sinergia inquebrantable, mientras que King Admiral se llevó el primer puesto en puntos individuales. Su doble victoria les valió un lugar en la Liga Internacional y mostró su fuerza formidable. Temple of God y Thunderstorm ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente, mientras que Long Ski cayó al cuarto. Una decepción para los antiguos campeones, cuyos jugadores lucían expresiones de frustración y determinación. Fried, Ekplansvita Fizz y River Valley se colocaron en quinto y sexto, respectivamente, mientras que un novato, Long River, irrumpió en escena en séptimo lugar y Ski Palace cerró el octavo. Estos 8 equipos principales se prepararon para las finales de división en un formato de mejor de 5, donde solo los 4 primeros avanzarían a la Liga Internacional. En las batallas individuales, Maplemon y Frenzied Sword alcanzaron los 16 mejores, ganando su calificación para el escenario internacional con sus logros celebrados por olas de aplausos virtuales. Tras la temporada regular, siguió un periodo de descanso que dio a los jugadores un respiro. Durante ese tiempo, la organización Blood Gold finalmente picó el anzuelo que Anxia había preparado con cuidado. Capítulo 903 Emboscada. La vasta extensión del espacio, cerca de las fronteras del mar de espíritus estelares, resonaba con el zumbido rítmico y atronador de más de 40 naves de batalla que navegaban steadily
a través del abismo estelar. Su presencia un recordatorio Stark de los límites frágiles entre civilizaciones. Estas formidables naves espaciales llevaban el emblema Ruged de la civilización Rocksprite, un símbolo grabado en sus cascos hinchados y parecidos a minerales que recordaban antiguas embarcaciones mineras adaptadas para la guerra. Sus armamentos principales: un cañón iónico ligero y elegante y un cañón de partículas formidable. Brillaban bajo el tenue resplandor de estrellas distantes, listos para desatar devastadores barrajes de energía. Para una civilización de sistema estelar como la de los Rocksprites, aventurarse más allá de sus sistemas nativos no era una hazaña menor, dependían en gran medida de su ingenio propio. Y aunque tenían acceso a la puerta estelar de una civilización superior, necesitaban naves especialmente diseñadas para viajes entre campos estelares. Las barreras de recursos y energía hacían que las naves de larga distancia fueran extremadamente raras y valiosas, mucho más complejas de construir que sus contrapartes de corto alcance. ¿Por qué arriesgar tanto por estos tótems? El comandante de los Rocksprites se preguntaba en silencio, sus ojos cristalinos reflejando la luz de las estrellas mientras miraba las pantallas de navegación. La flota había sido enviada a transportar los codiciados tótems evolucionarios desde el ejército Black Star en un campo estelar vecino. Una misión nacida de la desesperación después de que su primer convoy fuera destruido por la despiadada organización Blood Gold. Esta segunda flota había soportado un agotador viaje en hiperpropulsión, utilizando el poder de una puerta estelar para llegar a su destino, y ahora, después de lo que parecía una eternidad de aislamiento en el frío vacío, finalmente regresaban a los territorios familiares del mar de espíritus estelares. En el dimly lit cuarto de mando de la nave insignia, el aire zumbaba con tensión mientras el comandante de los Rocksprites, con su cuerpo ruged y rocoso surcado de venas luminosas de energía, se mantenía con una expresión solemne grabada en sus rasgos irregulares. La habitación era un enjambre de actividad, con pantallas holográficas parpadeando y tripulantes inclinados sobre consolas. Sus respiraciones superficiales y ansiosas. Atención, toda la tripulación, manténganse en alerta máxima. Nuestra flota anterior fue emboscada cerca de estas mismas fronteras, y la inteligencia ha pinpointado las zonas de operación del enemigo. Cualquier anomalía en el radar debe reportárseme inmediatamente. Su voz retumbó con autoridad, teñida de un tono grave y resonante natural de su raza, como si las palabras fueran talladas en piedra. ¿Entendido, comandante? La tripulación respondió al unísono, sus voces temblando con una mezcla de miedo y resolución, la ansiedad en sus ojos revelando el peso de los peligros desconocidos que acechaban en las estrellas. Para civilizaciones a nivel de cúmulo estelar y más allá, los viajes de larga distancia eran rutina, pero para una flota de grado de sistema estelar como la suya, cada viaje fuera de sus fronteras protegidas era un plunge en las profundidades peligrosas de la galaxia. Allí estaban desprovistos del abrazo protector de su civilización, expuestos a los caprichos de organizaciones galácticas y amenazas invisibles, como marineros a la deriva en un océano tormentoso sin tierra a la vista. Todavía nos quedan 18 días hasta el próximo salto por la puerta estelar. Continuó el comandante, su voz firme, pero con una tensión subyacente, mientras agarraba el borde de su consola, sus nudillos brillando débilmente. Eso nos catapultará a través de 3 sistemas estelares y nos sacará de esta región fronteriza traicionera. Manténganse firmes, si evitamos hostiles aquí, regresaremos sanos y salvos. Sin embargo, apenas había pronunciado esas palabras, cuando una alarma ensordecedora rompió la frágil calma, su chillido cortando el aire como una hoja. Señales de naves enemigas inundaron el radar desde todas direcciones, atrapando a la flota en una trampa meticulosamente tendida.
Las naves de los Rock Sprites se encontraron rodeadas, con sus rutas de escape desapareciendo en el vacío. ¿Otra vez? ¿Quién en las estrellas filtró nuestra posición esta vez? El comandante apretó los dientes, su furia interior hirviendo como roca fundida bajo su exterior. Si no fuera por la ayuda de su excelencia Blackstar, nos enfrentaríamos a una aniquilación total en este momento. Los atacantes, que sumaban más de 300 naves, se movieron con precisión depredadora, activando rápidamente su equipo de interferencia de hiperpropulsión para atrapar a sus presas como insectos en una red. En la nave insignia de la flota de asalto, un gran organismo de cuerpo cristalino flotaba con gracia ante la amplia ventana del cuarto de mando, su forma multifacética brillando con una luz sobrenatural. Kelansta, el líder de esta armada mercenaria, era un ser de puro cristal, sin extremidades ni órganos sensoriales, sostenido solo por 2 tentáculos azules retorcidos de energía psíquica que danzaban como llamas etéreas en la gravedad artificial. Como un psíquico de grado calamidad y un veterano experimentado de la organización Blood Gold, el pasado de Kelansta era un tapiz de traición y ambición. Una vez traidor a su propia civilización de formas de vida cristalinas, había absorbido vastas cantidades de energía mental de su pueblo para ascender a su poder actual, ganando una generosa recompensa que lo había impulsado a unirse a las filas de la organización años atrás. Ahora, con el cerco completo, extendió sus tentáculos psíquicos formando ondas sonoras para emitir comandos. Inicien las ondas radiactivas magnetizadas para erosionar sus escudos defensivos. Ordenó Kelansta, su voz un eco psíquico resonante que reverberaba por la habitación, cargada de una amenaza calculada. Fuerzas de vanguardia, avancen y entren en combate cuerpo a cuerpo. Eviten los bombardeos a larga distancia, no podemos arriesgarnos a dañar la carga. Nuestro objetivo principal es apoderarnos de esos tótems evolucionarios intactos. La organización Blood Gold había codiciado durante mucho tiempo los tótems evolucionarios que circulaban en el mercado negro, y una misión reciente de alto prestigio les había dado una pista sobre la ruta de la flota de los Rock Sprites. Habían saltado sobre la oportunidad no por las recompensas de la misión, sino por los tótems en sí. Entregarlos a civilizaciones ansiosas les rendiría ganancias inmensas y forjaría alianzas poderosas, al igual que Anxia los había usado para obtener ganancias políticas. Incluso si fallaban la misión, los tótems eran su verdadero premio. Simplemente entregarían una porción a su empleador y dirían que el resto se perdió en batalla, una táctica astuta que habían perfeccionado con el tiempo. Los meses pasados de raíz habían hecho que las rutas de transporte fueran secretas, pero esta filtración fue un golpe de suerte. La red de inteligencia de la organización había verificado la información, y ahora, con su flota vastly superior rodeando a los Rock Sprites como una manada de lobos cerrando sobre un rebaño de ovejas, la victoria parecía asegurada. Un pulso radiactivo estalló desde sus naves, lavando las defensas de los Rock Sprites en una ola centelleante que hizo que sus escudos parpadearan y se debilitaran, interrumpiendo las barreras electromagnéticas e iónicas en las que la mayoría de las civilizaciones de sistema estelar confiaban. A medida que la distancia entre las flotas se acortaba, las naves de Blood Gold desplegaron cadenas electromagnéticas que se enganchaban a las embarcaciones de los Rock Sprites con un clan metálico, tirando de ellas hacia un abrazo mortal. Una transmisión holográfica en el cuarto de mando de los Rock Sprites mostraba el abordaje en tiempo real, con los invasores arremetiendo como sombras. Reporte entrante, he abordado la nave objetivo. Los sistemas están seguros por ahora. Avanzando hacia el cuarto de control, neutralizando la resistencia mientras avanzo. La voz del intruso crujió por el comunicador, llena de un júbilo sobreconfiado. Excelente. Procede con rapidez.
respondió Kelansta, su tono deliberado y pausado, como si saboreara la cacería. Pero antes de que pudiera continuar, las pantallas en su cuarto de mando se oscurecieron, sumiendo el espacio en un caos repentino. Sonidos amortiguados de una batalla intensa estallaron por los comunicadores. Gruñidos, choques de armas y gritos de dolor, antes de caer en un silencio inquietante. Contraataque enemigo. Hay fuerzas no identificadas a bordo. Gritó una voz en pánico. Mi armadura no responde, está fallando. La vanguardia fue eliminada en instantes, dejando el cuarto de mando de Blood Gold en un estupor atónito. Los tripulantes intercambiaron miradas con los ojos muy abiertos, sus rostros pálidos por el shock, mientras se volvían hacia Kelansta en busca de guía. El ser de cristal flotaba, su energía psíquica brillando en sorpresa, cuando un zumbido de ruido blanco llenó las pantallas. Una silueta humanoide se materializó desde el ruido blanco, su forma parpadeando como un fantasma digital. Por órdenes de mi señor, asumo el control de esta región. Lo declaró con una voz fría y mecánica. ¿Quién eres tú? Kelansta exigió, con sus tentáculos enrollándose en una agitación cautelosa. Soy Formless Ghost. De repente, un movimiento antinatural recorrió las paredes de aleación, como si serpientes se arrastraran debajo de la superficie, enviando escalofríos por la espina dorsal de todos en la habitación. La tripulación se encogió de terror, mirando el metal cambiante con ojos abiertos y llenos de miedo. ¿Qué está pasando? Un miembro de la tripulación gritó, mientras el suelo debajo de ellos se transformaba, brotando un grotesco árbol de hierro con forma de cactus que erupcionó del suelo, con sus ramas colgando los cuerpos inertes de los caídos. Kelansta liberó una ráfaga de fuerza psíquica poderosa, destrozando el árbol de hierro en un destello explosivo. Los restos se licuaron y retrocedieron hacia el suelo, pero la habitación continuó transformándose. Las paredes se contrajeron como carne viva, convirtiendo el centro de mando antes estéril en una entidad nightmaresca. Desesperado, Kelansta rompió las ventanas y escapó al vacío, donde presenció el horror desatado. Toda la nave espacial se disolvía en nanopartículas, remodelándose como arcilla maleable, mientras las naves cercanas sufrían el mismo destino. En la flota de Rock Sprite, una marea negra de soldados mecánicos avanzó, sus movimientos sincronizados destrozando los barcos de Blood Gold con una precisión effortless. El emblema del ejército de la estrella negra grabado en sus chasis dejaba claro que habían llegado refuerzos. ¿Estrella negra? Kelansta se dio cuenta, con una desesperación abrumadora, sus tentáculos psíquicos marchitándose al comprender la verdad. La batalla había terminado antes de comenzar. Formless Ghost, uno de los armas apóstol de la Estrella Negra, había infectado al enemigo con su virus de nanopartículas, volviendo sus propias naves en su contra. Anxiao podía eliminar esta fuerza sin siquiera descender personalmente. El ejército mecánico barrió los restos, capturando a los supervivientes con una eficiencia fría. Kelansta, a pesar de su destreza de grado calamidad, fue superado, su energía mental restringida, dejándolo indefenso y a la deriva entre las estrellas. De vuelta en el buque insignia seguro de Rock Sprite, la conciencia de Anxiao llegó a través de la red cuántica, manifestándose en una risa que resonó por los sistemas. Estos tontos caminaron directamente hacia la trampa. El suelo se movió, formando la figura de Formless Ghost, quien se arrodilló en deferencia. Señor, sus órdenes han sido cumplidas. Has hecho un gran trabajo. No ha sido fácil mantener la línea aquí fuera. Anxia elogió su presencia digital cálida y aprobadora. Me ocuparé del resto. En un instante, Anxiao infiltró la base de datos de Blood Gold, navegando por la red cuántica con facilidad, exponiendo cada vulnerabilidad en sus firewalls como grietas en un cristal frágil. No mucho después,
An Xiao despertó en la sede del ejército de la Estrella Negra, con una sonrisa satisfecha en los labios. Lo encontré. Señor, ¿qué hay de los cautivos? Formless Josh preguntó. Son una amenaza, ejecutadlos a todos, excepto a esa forma de vida cristalina. Traédmelo, quiero ver si puedo extraer algo de polvo de cristal útil de él. Ansia respondió con casualidad, su tono teñido de un toque de humor oscuro, antes de cortar la conexión. Envió la inteligencia sobre los 3 líderes de Blood Gold a la dinastía Carmesís, sabiendo que su naturaleza elusiva convertiría esto en un regalo valioso. Una notificación parpadeó en su interfaz. Advertencia. Se ha completado. Has recibido 150,000 puntos de experiencia, 1,000 puntos de contribución de la dinastía Carmesí y 1 recompensa aleatoria. La dinastía respondió de inmediato. Gracias por la inteligencia, Su Excelencia Blackstar. No es nada. ¿Cómo planean manejar a esos 3? Anxia preguntó, ya sabiendo la respuesta. Ja, Su Excelencia, lo sabe tan bien como yo, está justificado. Cierto, en ese caso, permítame encargarme de uno de ellos. Si le interesa, la dinastía no tiene objeciones. Con eso resuelto, An Xiao contactó a Lotaire. Tengo un objetivo para ti. Es hora de afilar esas habilidades. Lotaire, quien había estado con el ejército por 1 año y medio, sin mucha acción, respondió sin dudar. Partiré inmediatamente. Su confianza en An Xiao era inquebrantable, forjada a través de experiencias compartidas, y veía esto como una oportunidad para probar su valía, e incluso para allanar el camino hacia la organización de asesinos que An Xiao había insinuado.